A sus 66 años, Daniela Romo vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por un nuevo proyecto musical, una telenovela exitosa o una gira internacional. Lo hace por algo mucho más íntimo, más profundo, más delicado, por romper un silencio que la ha acompañado durante más de media vida. Durante décadas, los rumores, las especulaciones y los susurros a puertas cerradas giraron en torno a una sola persona, Tina Galindo, la productora, empresaria, representante y confidente que marcó la vida profesional y, según muchos, también la personal, de la icónica artista mexicana. Pero Daniela nunca habló, nunca confirmó, nunca negó. Simplemente seguía adelante, con esa elegancia que la caracteriza, protegida por una aura de misterio que muchos confundieron con distancia. Ahora, después de un largo camino lleno de éxitos, pérdidas, enfermedades superadas y un viaje personal hacia la autenticidad, Daniela Romo ha tomado una decisión que nadie esperaba. Hablar por primera vez, sin filtros, sin evasivas, sin metáforas. Lo hace no para alimentar el morbo ni para responder a la prensa, sino, como ella misma confiesa, para dejar las cosas en paz, para honrar a quien me acompañó y para seguir viviendo ligera, sin secretos que no me pertenecen. Pero para comprender la magnitud de este momento, hay que retroceder. Hay que volver al inicio, a los años en que Daniela y Tina se encontraron, cuando ambas estaban en el punto exacto donde la ambición, el talento y la necesidad de apoyo coincidían como piezas destinadas a ensamblarse. Era finales de los años 70, cuando la actriz y cantante comenzaba a dar sus primeros pasos sólidos en la industria. Aún no era la estrella internacional que después conquistaría escenarios con canciones como Yo no te pido la luna o De mí enamórate, pero ya poseía esa chispa inconfundible que hacía voltear miradas. Por su parte, Tina Galindo era una fuerza silenciosa pero poderosa en el mundo del entretenimiento. Discreta, implacable, visionaria. Cuando sus caminos se cruzaron, lo hicieron en un momento en que ambas parecían necesitarse sin siquiera saberlo. Tina vio en Daniela un diamante sin pulir. Daniela vio en Tina un faro, una guía, un impulso. Comenzó así una colaboración profesional que pronto se transformó en un vínculo indisoluble, de esos que no requieren explicaciones públicas porque viven en la verdad que solo dos personas conocen. Durante años, la relación entre ambas fue materia de especulaciones. ¿Eran socias, amigas, compañeras de vida o algo más? La prensa intentó miles de veces obtener una declaración, una confirmación, o al menos una frase ambigua que pudiera interpretarse como una admisión velada. Pero Daniela desarrolló una habilidad casi quirúrgica para responder sin revelar, para sonreír sin confirmar, para agradecer sin ceder. Ahora, 4 décadas más tarde, aquella mujer serena que ha superado batallas como el cáncer de mama, la pérdida de seres queridos y la presión implacable del mundo del espectáculo, decide contarlo todo. Lo hace desde un lugar de madurez, de reconocimiento y, sobre todo, desde un profundo amor. Porque antes de revelar la verdad, Daniela insiste en algo fundamental. Esta no es una historia de escándalo, es una historia de vida. El silencio no fue casualidad, no fue miedo, no fue vergüenza, fue protección, y no solo hacia ella misma, sino hacia Tina, hacia la carrera de ambas, y hacia una industria que, en aquellos tiempos, no estaba preparada para aceptar ciertos vínculos sin destruir a quienes los vivían. Era un mundo donde una palabra mal interpretada podía arruinar reputaciones, contratos, oportunidades. Daniela lo sabe. Si yo hablaba en aquel entonces, no solo me afectaba a mí, también la afectaba a ella. Pero lo no dicho, con los años, se transforma en un peso. Daniela lo confiesa. Guardé silencio para no hacer daño. Pero el silencio también hiere cuando se vuelve una sombra eterna. La historia entre Daniela y Tina estuvo marcada por un ritmo que solo ellas conocían. Viajes, producciones, decisiones compartidas,
noches de desvelo preparando un estreno, días enteros discutiendo estrategias para llevar a Daniela al lugar que Tina sabía que merecía. Y en medio de esa vorágine profesional, nació un afecto tan profundo que ni ellas pudieron definir por completo durante mucho tiempo. Era amor, dice Daniela ahora, pero no uno que quepa en las etiquetas tradicionales. Era un amor que se daba, no que se explicaba. Las pérdidas también moldearon ese vínculo. Cuando Daniela enfermó, fue Tina quien se mantuvo firme, inquebrantable, cargando no solo con los tratamientos y hospitales, sino con el miedo que la propia Daniela intentaba ocultar. Estuvo allí como solo están las personas indispensables, las que no piden permiso para amar porque saben que su lugar está junto a ti. En una de sus declaraciones inéditas, Daniela recuerda una escena simple pero reveladora. Una noche estaba tan cansada que no podía ni hablar, y ella me dijo, «Descansa. Yo vigilo». Ese tipo de compañía no se olvida nunca. Pero también hubo momentos difíciles, silencios tensos, decisiones que dolieron a ambas. La industria no perdona. La fama menos. Y la presión mediática por etiquetar su relación creó grietas que con los años se hicieron profundas. No fue fácil mantenerse unidas sin explicaciones. No fue fácil alejarse sin despedidas públicas. El punto de quiebre llegó, según revela Daniela, cuando ambas entendieron que insistir en mantenerlo todo bajo un velo de discreción estaba empezando a desgastar lo más valioso, su propia paz interior. Nos dimos cuenta de que queríamos protegernos, pero el silencio terminaba protegiendo más a la gente que opinaba que a nosotras mismas. Aún así, nunca hubo ruptura definitiva. Nunca hubo un adiós real. Lo que hubo fue una transformación natural. Pasaron de ser inseparables a convertirse en presencias esenciales, aunque en la distancia. Tina siempre siguió siendo parte de mi vida, dice Daniela ahora. Incluso cuando ya no está físicamente. La muerte de Tina Galindo en Day 3 fue el golpe final, ese que Daniela no supo cómo enfrentar de inmediato. El dolor no se expresó públicamente. No hubo grandes homenajes, solo un silencio aún más profundo. Un duelo que la artista llevó por dentro, oculto entre los aplausos de los teatros y las luces de los foros. Es ahora cuando Daniela siente que por fin puede abrir el corazón y compartir la verdad. No la que los demás quieren escuchar, sino la que hasta hoy solo pertenecía a ella. No quiero que su recuerdo esté rodeado de rumores. Quiero que esté rodeado de verdad, afirma. Y así comienza esta revelación que ya se anticipa como una de las más conmovedoras de su carrera. Una confesión que no busca escándalo, sino comprensión. Que no pretende responder a titulares amarillillistas, sino escribir, por fin, la versión auténtica de la historia. Porque si algo ha aprendido Daniela Romo a sus 66 años, es que la verdad, aunque duela, libera. Y hoy, después de 40 años de silencios compartidos, ella está lista para liberarse. La decisión de Daniela Romo de romper su silencio a los 66 años no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a la industria del entretenimiento latinoamericano, que durante décadas había intentado descifrar el enigma que rodeaba su relación con Tina Galindo. Pero lo que pocos imaginaban era que la verdad no estaba hecha de escándalos ni de secretos oscuros, sino de una historia profundamente humana. Un vínculo moldeado por la confianza, la vulnerabilidad, el compañerismo y también por los sacrificios silenciosos que ambas hicieron para sobrevivir en un medio despiadado. Daniela se adentra en esa verdad íntima, revelando los detalles, las emociones y los conflictos que marcaron su relación con Tina. Lo hace con una mezcla de nostalgia, serenidad y una honestidad cruda que nunca antes había mostrado públicamente. Porque como ella misma reconoce, la verdad no siempre es fácil de decir, pero una verdad callada da demasiado tiempo se convierte en un peso que termina por romperte por dentro. Y Daniela, después de una vida entera de éxitos y pérdidas, de aplausos y silencios, ha decidido dejar de cargar ese peso. Daniela recuerda el momento exacto en que conoció a Tina. No fue una reunión formal ni una cita acordada. Fue un encuentro casi accidental en un ensayo teatral donde Daniela,
todavía joven y con el hambre feroz de demostrar su talento, buscaba desesperadamente una oportunidad que la sacara del anonimato relativo. Tina no dijo mucho, cuenta Daniela. Solo me observó, pero su mirada lo decía todo. Veía algo en mí que yo misma aún no lograba ver. A partir de ese instante, comenzó una relación profesional que pronto se transformó en una colaboración profunda, casi visceral. Tina se convirtió en la mente estratégica, la brújula, la fuerza que impulsó la carrera de Daniela hacia territorios que ella jamás había imaginado. Fue Tina quien creyó en ella cuando muchos la subestimaron. Fue Tina quien apostó por su voz cuando algunos productores la consideraban demasiado suave. Fue Tina quien la empujó a protagonizar proyectos arriesgados, convencida de que Daniela no estaba destinada a ser simplemente una artista más, sino una figura icónica. Daniela lo confiesa sin reservas. Yo no sería la Daniela Romo que el público conoce si no hubiera sido por Tina. Pero junto a esa admiración profunda, empezó a tejerse una conexión más compleja, más íntima, más difícil de nombrar. Durante muchos años, Tina y Daniela fueron inseparables. No solo compartían escenarios, giras, decisiones laborales y estrategias artísticas, sino también la vida cotidiana, largas conversaciones nocturnas, silencios que hablaban más que las palabras, gestos de cuidado que no se explicaban, pero se comprendían al instante. Daniela recuerda una frase que Tina le repetía siempre. No necesito que me expliques nada, solo necesito que seas tú. Esa aceptación incondicional fue el refugio emocional de Daniela en los momentos más turbulentos de su vida. Mientras los medios especulaban, mientras los productores exigían perfección, mientras la fama imponía su presión implacable, Tina se convirtió en un ancla, firme, segura, inquebrantable. Pero esa cercanía, inevitablemente, despertó rumores. La prensa sensacionalista comenzó a insinuar que la relación entre ambas iba más allá de lo profesional. Y aunque en aquellos tiempos la sociedad no estaba preparada para aceptar ciertos vínculos, Daniela y Tina decidieron enfrentar la tormenta con silencio. ¿No era un silencio de negación?, explica Daniela ahora. Era un silencio de protección. Protección contra el morbo. Protección contra los juicios. Protección contra una industria que castigaba cualquier desviación de la norma. Pero también, reconoce Daniela, fue un silencio que terminó por costarles demasiado. A finales de los años 80 y principios de los 90, Daniela era una estrella en ascenso imparable. Sus álbumes vendían millones. Sus telenovelas eran éxitos rotundos. Su rostro estaba en todas partes. Y detrás de cada triunfo estaba Tina, moviendo los hilos que aseguraban que todo funcionara. Pero la fama tiene un lado oscuro. Y Daniela lo vivió en carne propia. Cuando estás en la cima, todos creen que te conocen, reflexiona. Pero nadie sabe realmente lo que dejas atrás para llegar ahí. La relación con Tina comenzó a sufrir las consecuencias de esa exposición constante. Había fotógrafos persiguiéndolas, reporteros insinuando historias falsas, editoriales que construían narrativas sin ninguna base más que el deseo de vender. Hubo un momento en especial que Daniela relata con un nudo en la garganta. Una portada explosiva que insinuaba que Tina controlaba su vida personal, su carrera y hasta su futuro sentimental. Aquella publicación fue devastadora para ambas. Tina nunca me pidió que la defendiera, dice Daniela. Pero yo sentí que la traicionaba cada vez que guardaba silencio. Aún así, optaron por seguir callando. No porque no tuvieran palabras, sino porque sabían que cualquier declaración sería interpretada de 1000 maneras, menos como la verdad que era. Una relación basada en la confianza más profunda que dos seres humanos pueden compartir. Más duro de la vida de Daniela llegó cuando fue diagnosticada con cáncer de mama en 2011. El mundo se detuvo. La fortaleza de la artista se quebró por primera vez. Y en ese instante, quien estuvo a su lado sin dudarlo fue Tina. Pero esta vez, la presencia de Tina no era como representante, ni como productora, ni como estratega. Era como la persona que conocía sus miedos más profundos, sus inseguridades más ocultas y sus sueños más frágiles. Ella no tenía que estar, admite Daniela.
pero estuvo. Y eso lo dice todo. Mientras Daniela enfrentaba quimioterapias, tratamientos agresivos y el temor constante de que su cuerpo no soportara más, Tina se convirtió en su sostén emocional. No había cámaras, no había contratos, no había escenarios. Solo dos mujeres enfrentando la fragilidad humana con una valentía compartida. Ese episodio, Daniela lo reconoce ahora, fue un punto de quiebre emocional. Cuando alguien te acompaña en tu dolor más profundo, se vuelve parte de tu alma. Pero lo que pocos sabían era que ese acompañamiento, tan silencioso y tan leal, generó tensiones internas. Daniela comenzó a sentir que su dependencia emocional era injusta para ambas. Y Tina, desde su fortaleza habitual, escondía el cansancio, la preocupación y un temor que jamás expresó en voz alta. Creo que nos cuidamos tanto mutuamente que terminamos olvidando cuidarnos a nosotras mismas, confiesa Daniela. Después de la recuperación de Daniela, la relación entre ella y Tina entró en una etapa compleja. Ya no eran aquellas mujeres jóvenes que enfrentaban juntas una industria desafiante. Ahora eran dos figuras con cicatrices, experiencias acumuladas y silencios que no habían sido resueltos. No hubo una pelea, no hubo una traición, no hubo un adiós explícito. Lo que hubo fue un alejamiento natural, casi inevitable. Ambas sabían que el vínculo seguía allí, intacto. Pero también sabían que habían llegado a un punto donde cada una necesitaba respirar por separado, reconstruirse, reencontrarse a sí misma. Daniela recuerda que durante los últimos años de vida de Tina, aunque no se veían con la misma frecuencia, siempre había llamadas, mensajes, pequeños gestos que mantenían vivo ese lazo esencial. Ella me seguía cuidando, incluso desde la distancia, dice Daniela con un suspiro. La muerte de Tina en Doi3 fue un golpe que Daniela aún no logra poner en palabras. No lloró frente a las cámaras, no hizo homenajes públicos, no emitió comunicados. Su duelo fue silencioso, íntimo, casi secreto. Perderla fue perder una parte de mi historia, confiesa ahora. Una parte que guardé en silencio demasiado tiempo. Cuando se le pregunta por qué decidió romper el silencio después de tanto tiempo, Daniela responde con una sinceridad que desarma. Porque ya no quiero que nuestra historia la cuenten otros. Quiero contarla yo. Durante décadas, los rumores distorsionaron su relación. Algunos inventaron romances, otros hablaron de manipulación, otros insinuaron conflictos inexistentes. Pero la verdad, según Daniela, es mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profunda. No sé si lo nuestro puede llamarse amor, amistad, familia o destino. Lo único que sé es que fue real. A los 66 años, Daniela se siente lo suficientemente fuerte como para hablar sin miedo, sin presión y, sobre todo, sin la necesidad de proteger una industria que ya no tiene el poder de lastimarla. Habla porque quiere honrar a Tina. Habla porque quiere poner fin a los mitos. Habla porque el amor, en cualquiera de sus formas, merece ser nombrado. Y habla porque, después de una vida entera bajo los reflectores, ha aprendido que la verdad es el acto más liberador que una artista puede ofrecer al mundo. A los 66 años, con la serenidad de quien ha sobrevivido a todo, al escrutinio público, a la enfermedad, a la pérdida y al propio paso del tiempo, Daniela se permite hacer algo que nunca antes había considerado posible. Por fin hablar de Tina con la voz libre, sin miedos, sin estrategias, sin dobleces. Porque, como ella misma dice, cuando la persona que protegías ya no está, lo único que queda por proteger es la verdad. Y esa verdad, después de décadas enterrada bajo rumores ajenos, por fin ve la luz. Daniela admite que uno de los dolores más grandes que carga es no haber tenido una conversación final con Tina. Nunca se sentaron a resolver los silencios, nunca se pidieron perdón por las distancias, nunca se abrazaron reconociendo explícitamente lo que significaba la una para la otra. No hubo una despedida, dice Daniela. Y creo que, de alguna forma, ninguna de las dos quería admitir que se acercaba el final. Las últimas veces que hablaron, Tina ya estaba más frágil, más callada, más cansada. No era la mujer de fuego, la estratega impecable, la productora de voluntad férrea,
a la que México entero temía y respetaba. Era una mujer humana, vulnerable, enfrentando sus propios fantasmas y un cuerpo que empezaba a ceder. Daniela recuerda una de sus últimas conversaciones. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Estoy aquí, mi Dani», respondió Tina con una voz suave. Eso es suficiente. Ese «estoy aquí» se convirtió en una frase que Daniela repite ahora, como un eco eterno que la acompaña cada vez que mira atrás. Ella estaba, siempre estuvo. Incluso cuando no está, sigue estando. La verdad sobre su vínculo, lo que Daniela finalmente admite, la pregunta que todo el mundo ha hecho durante años, es directa. ¿Cuál era exactamente la relación entre Daniela Romo y Tina Galindo? Daniela nunca había respondido. Ni afirmaba ni negaba. Solo sonreía con la elegancia de quien sabe más de lo que dice. Pero esta vez decide hablar con absoluta claridad. Su confesión no es explosiva, no busca polémicas, no viene acompañada de giros dramáticos. Es simple, es honesta, es profundamente humana. Daniela afirma finalmente, lo nuestro fue amor. No sé si un amor romántico, un amor de familia, un amor que no necesita definiciones. Pero fue amor. Del tipo que se queda para siempre. Estas palabras, pronunciadas con una serenidad conmovedora, desmontan décadas de teorías, titulares sensacionalistas y debates interminables. Daniela no entra en detalles íntimos. No lo necesita. Lo esencial ya está dicho. Existió un vínculo que trascendió cualquier etiqueta. Y por primera vez, la artista admite que ese amor fue una de las fuerzas más importantes de su vida. Un amor que no buscaba ser visto. Un amor que no necesitaba ser explicado. Un amor que sobrevivió a la fama, al tiempo, a la enfermedad y a la muerte. Un amor que sigue vivo en su voz cuando habla de ella. La muerte de Tina en 2023 dejó a Daniela sumida en un duelo que casi nadie vio. Mientras los medios publicaban notas apresuradas, mientras las redes exigían reacciones y mientras el público esperaba un homenaje, Daniela eligió callar. Muchos interpretaron ese silencio como frialdad. Otros pensaron que la relación se había deteriorado. Pero la verdad es mucho más íntima. Yo no podía hablar, confiesa Daniela. El dolor era demasiado grande, demasiado profundo, y además, era solo mío. Durante meses, Daniela se refugiaba en la música, en los ensayos, en sus rutinas, intentando llenar los espacios que Tina había dejado vacíos. Pero cada rincón parecía recordarle su historia. Los teatros donde compartieron estrenos, los camerinos donde Tina ajustaba cada detalle, los viajes donde planearon sueños que nunca confesaron públicamente. Daniela confiesa algo que hasta ahora nunca había dicho. Yo seguía hablándole. En mi cabeza, en mi corazón. Le decía todo lo que nunca le dije en vida. Estas palabras revelan la profundidad de un duelo que, aunque silencioso, moldeó por completo su visión del amor y de la vida. La pérdida no solo dejó un vacío, también abrió una puerta. La puerta de la reflexión, de la necesidad de reconciliarse con su propia historia. Daniela admite que durante años vivió como dos versiones de sí misma. La artista reconocida, siempre impecable, siempre fuerte. La mujer que cargaba silencios, miedos y una verdad que nunca dijo. Pero la muerte de Tina la obligó a enfrentar una realidad inevitable. No quiero irme de este mundo sin haber dicho lo que realmente siento. A partir de ese momento, comenzó un proceso de introspección profundo. Releyó cartas viejas, escuchó grabaciones guardadas, revivió recuerdos que había guardado en el cajón más oculto de su memoria. Cada detalle se transformó en una pieza del rompecabezas que hoy, finalmente, se atreve a mostrar al mundo. Cuando se le pregunta directamente ¿por qué hablar ahora?, Daniela responde con una frase que encapsula todo. Porque el amor merece ser contado. Y porque no quiero que la historia de Tina quede en manos de la especulación. Durante décadas, los medios escribieron versiones distorsionadas, exageradas o totalmente ficticias de su relación. Ahora, Daniela quiere poner fin a todo eso. No lo hace para limpiar su nombre. No lo hace para suavizar rumores. Lo hace para rendir homenaje a quien fue, probablemente,
la persona más significativa de su vida, un homenaje silencioso durante años. Un homenaje que hoy se convierte en palabras. Un homenaje nacido del amor y del duelo. Ella me dio todo, dice Daniela. Lo menos que puedo hacer es darle la verdad. Al final de esta confesión, Daniela entrega un mensaje que resume no solo su historia con Tina, sino toda su filosofía de vida, ahora que ha dejado atrás los secretos. El amor no necesita ser entendido, solo necesita ser vivido. Y yo viví ese amor en la forma que pude, con lo que era, con lo que tenía. Hoy, Daniela Romo es una mujer distinta, más libre, más ligera, más verdadera. Ha aprendido que no existen amores incorrectos, sino amores que el mundo aún no está preparado para comprender. Ha aprendido que la lealtad, cuando es auténtica, perdura más allá del tiempo. Ha aprendido que los silencios pueden proteger, pero también pueden herir, y ha aprendido que hablar, aunque tarde, es un acto de liberación. La historia entre Daniela Romo y Tina Galindo no es solo una historia de entretenimiento, ni un capítulo oculto de la farándula mexicana. Es, ante todo, una historia de humanidad. Una historia donde dos mujeres, provenientes de mundos distintos, se encontraron en el punto exacto donde el destino une a las personas que están hechas para acompañarse. Una historia sin etiquetas, sin contratos, sin definiciones, pero llena de verdad. Daniela concluye con una frase que quedará grabada en la memoria de quienes la escuchan. Ella fue mi hogar, incluso cuando no entendíamos que éramos la una para la otra. Y aunque ya no está, sigue siendo parte de mi vida. Este es mi último acto de amor hacia ella. Con estas palabras, Daniela Romo cierra un ciclo de más de 40 años. Un ciclo de silencio, complicidad y amor. Un ciclo que, por fin, encuentra su verdad. Con la voz quebrada pero firme, Daniela Romo ha cerrado finalmente un capítulo que llevaba décadas sin nombre. Lo hizo con la honestidad de quien ya no teme al juicio, con la madurez de quien ha sobrevivido a los silencios más largos, y sobre todo, con la serenidad de quien entiende que el amor, en cualquiera de sus formas, es siempre un regalo y nunca una vergüenza. La historia entre Daniela y Tina no fue un rumor, ni un secreto prohibido, ni un capítulo oculto que debía enterrarse. Fue una historia real, profunda, luminosa y humana. Una historia que marcó la vida de dos mujeres excepcionales, que se acompañaron en la cima del éxito, en la sombra de la enfermedad y en la intimidad de un lazo que nunca necesitó nombres para existir. Hoy Daniela Romo no solo revela la verdad, hoy Daniela se libera. Y en ese acto de valentía también libera a Tina, honrando su memoria con la fuerza más grande que una persona puede ofrecer: la autenticidad. Porque cuando una verdad ha sido guardada demasiado tiempo, decirla no es un escándalo, es un acto de amor. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar, si te ha recordado que el amor y la lealtad pueden tomar formas inesperadas, te invitamos a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal para no perderte nuestras investigaciones, historias humanas, relatos exclusivos del mundo del espectáculo y análisis profundos sobre las figuras que han marcado generaciones. Dale like, comparte este contenido y únete a nuestra comunidad de lectores apasionados por la verdad y las historias que merecen ser contadas. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad, con respeto, sensibilidad y rigor periodístico. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por tu tiempo. Y, sobre todo, gracias por creer en el poder de las historias reales.